A veces nos ocurre una curiosidad cuando empezamos a comparar la imagen de Dios del Antiguo Testamento y la imagen de Dios revelada en Jesucristo. Y empezamos a cuestionarnos y empezamos a intentar a unir estas dos imágenes que no siempre, según nuestro criterio, encajan, no siempre se parecen tanto. Pero obviamente sabemos muy bien que la revelación de la imagen de Dios, de la verdad de Dios, de la alianza, es progresiva y encuentra su culmen en Jesucristo, como dice San Pablo a los Colosenses, que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, mirando a Jesucristo de cerca, escuchando su palabra, recibiendo la revelación de Él, podemos realmente conocer la imagen de Dios y también de cierta manera entender este camino paso a paso de la manifestación, de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Hay tantos puntos que podríamos llamar de encuentro entre los testamentos. Por ejemplo, las 300 profecías proclamadas, más o menos 300 profecías proclamadas en el Antiguo Testamento que hacen referencia al Mesías, al Hijo del Hombre, que se cumplen en Jesús. Tantas manifestaciones que los padres de la Iglesia tomaban como expresiones también de lo que estaba por venir. Y también, entre muchas cosas, encontramos la figura de la montaña como un lugar muy particular, muy especial del encuentro entre Dios y hombre. Por ejemplo, Abraham, el que sube a la montaña para ofrecer a su hijo Isaac, él tiene una manifestación de Dios. A los 99 años recibe la promesa que no cabe en la cabeza de ellos, de su esposa y de él, la promesa de tener un hijo. Y Dios se manifiesta a Abraham bajo el nombre Shaddai. Y por un lado, este nombre manifiesta el poder total de Dios, la soberanía de Dios. Pero por otro lado se traduce este nombre como el Señor de la montaña. Y durante el camino de la manifestación y revelación de Dios a su pueblo, varias veces Dios se manifiesta en la montaña. Con Moisés, por ejemplo, donde se revela el nombre del omnipotente y todopoderoso, Yahvé. Moisés, el que recibe los 10 mandamientos, encontrándose con Dios cara a cara, esperando su manifestación. Este Moisés que, para poder garantizar la victoria del pueblo, sube a la montaña y levanta las manos. Y luego el tema de la montaña regresa en la vida de Jesús. El sermón de la montaña, el que da una nueva ley, una ley perfecta, una ley que va a regir en el pueblo nuevo de Dios. Es Jesús que sube a la montaña alta con sus 3 discípulos íntimos para manifestarse delante de ellos. Y ahí precisamente en la manifestación de Jesús transfigurado se ve la naturaleza divina de Jesucristo como una preparación dada a los más cercanos para que en el momento de la prueba tuvieran muy clara la idea: este Mesías, este Maestro Nazaret es Dios. Y como hoy escuchamos en el Evangelio, Jesús sube a la montaña para orar al Padre. Ahí está, en la intimidad espiritual, esta intimidad profunda del Espíritu Santo. Y es donde Jesús invita a sus apóstoles. Invita a los discípulos que van detrás de él para transformarlos en sus apóstoles, sus enviados. El fragmento del Evangelio que escuchamos hoy nos enseña tanto que en la montaña se revela nuestra vocación. Cuando estamos con Dios en oración tan de cerca, cuando nos separamos de los afanes cotidianos y encontramos en la presencia de Dios, podemos descubrir cuál es nuestro camino. Y sobre todo, este camino que Dios nos regala es un camino que no se basa en nuestros méritos. Es Jesús que los llama a ellos, no al revés. Aunque ellos van detrás de Él,
pero la decisión soberana de Jesucristo indica que nuestro llamado es por gracia. Él no llama a los perfectos. Entendemos que en la lista aparecen tantos que incluso traicionan a Jesús, no creen en Él, lo abandonan. Es para que nosotros sepamos que el llamado de Dios para nosotros no se basa en nuestra santidad. Pero también hay algo particular, lo que podemos descubrir entre los renglones del Evangelio, lo que no está tan claro. Si Jesús, estando en la montaña alta, de repente llama a sus discípulos para proclamarlos como apóstoles, entonces ellos están vigilando, ellos están atentos. En este tiempo, en esta época, en medio de tantas cosas que vivimos, Dios nos invita a tener el corazón abierto, escucharlo a Él, porque en cualquier momento Dios puede revelarnos su santa voluntad. Lo que ocurre a nosotros, ocurre a tantos casos del Evangelio, los llamados que no abren tan generosamente el corazón, no responden a Dios. Nosotros manejamos, por ejemplo, ciertos miedos y nos catalogamos o autocatalogamos indignos y no creemos que Dios pueda transformarnos con su gracia, entonces nos quedamos un poquito pasivos o nos llenamos de tanta pereza y frente a un llamado de Dios siempre decimos, sí Señor, claro que sí, con todo el gusto, pero mañana. A veces nos llenamos del orgullo que dice, Señor, ¿sabes qué? Yo creo que yo tengo mejor idea y yo sé mejor. O también estamos muy ocupados o estamos confundidos por tantas voces que nos llegan y tantas opiniones y este mundo que opina tanto sobre tantos asuntos de la vida, incluso la vida eterna. Nosotros formamos parte de un pueblo donde todo lo que nosotros vivimos forma una cierta armonía, porque también puede ser que estamos comparándonos tanto. Yo sé que es una experiencia de muchas comunidades, grupos, asociaciones, y cuando Dios nos llama y empezamos a mirar el carisma del otro, el don de la persona que está cerca, y estamos un poquito descontentos. Tengamos mucho cuidado con eso porque a veces nos alejamos del llamado simplemente porque no reconocemos la grandeza del don que Dios nos ha dado, pensando que el otro tiene un carisma, un don y un llamado mejor. Y así como lo indica la palabra, somos piedras vivas, todos unidos formamos un edificio donde habita la presencia de Dios. Somos como los sarmientos injertados en la vid. Somos como ovejas, vamos detrás del pastor, no vamos detrás de un humano. Somos hijos, entonces somos hermanos y como se sabe, yo no puedo escoger a mi hermano, simplemente es un regalo para mí, aunque difícil. Otro momento en la montaña que me parece muy importante mencionarla hoy es el Gólgota, la montaña alta de la manifestación del poder de Dios, este poder oculto, este poder guardado en la fragilidad del Hijo de Dios crucificado. Pero si nosotros analizamos el nombre Shaddai del Antiguo Testamento, que por un lado significa Dios Todopoderoso, Dios de la montaña, también hay una descripción muy especial que corresponde a lo que nosotros contemplamos en Jesucristo crucificado. El nombre Shaddai significa este Dios todopoderoso que tiene el pecho abierto, donde brota la generosidad, con el cual Dios alimenta a su pueblo. Y así es. Ahí, en el Gólgota, en este Dios todopoderoso, manifestado en la montaña, se manifiesta el poder derramado en nosotros. Este corazón abierto por su llaga, hemos sido curados. Su sangre perfecta que brota para nosotros, que significa tanto para nosotros porque fuimos comprados no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa, pura y perfecta del Cordero. Ahí brota el Espíritu Santo, como mismo Jesús decía, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Entonces queremos acercarnos, como dice hoy el Evangelio, porque al bajar de la montaña ocurre algo muy hermoso. Todo el mundo quiere tocar a Jesús y es parte del llamado. Jesús nos llama para que bajemos de la montaña
y que en compañía de Él nos acerquemos a todos aquellos que viven la fragilidad, la enfermedad, el pecado, la culpa, la confusión, para que Jesús pueda ser tocado por todos aquellos que viven en este mundo. Y como dice la palabra, todos querían tocarlo, porque una fuerza salía de Él. Sí, una fuerza sale del Todopoderoso, del Shaddai, del Dios de la montaña, de aquel que tiene el corazón abierto para alimentar a todos. Y son los sacramentos los cuales tocamos esta fuerza. Ayer hablamos del matrimonio. Claro, el sacramento del matrimonio es el momento de la manifestación de la gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de la cruz. Porque Cristo amó a su iglesia y los esposos se tienen que amar como Cristo ama a su iglesia. Entonces, de cierta manera, podríamos decir, cuando dicen un sí delante del altar, tocan la gracia de la cruz y una fuerza todopoderosa sale para alimentar a los dos y luego toda la familia. Literalmente palpamos a Dios en la Eucaristía. Tocamos su cuerpo y su sangre, tocamos el corazón eucarístico de Jesús. Por eso muchos de ustedes dicen, es tan diferente poder escuchar una simple prédica, participar en un retiro, un encuentro y estar presentes en la Eucaristía para poder comulgar. Dios permite que nosotros estemos siempre en la montaña alta, en el Gólgota, luego en la montaña de la ascensión del Señor, donde Él proclama, se me ha dado todo poder en el cielo y la tierra, y nuestra actitud es adorarlo y postrarnos delante de Él. Lo estamos haciendo en esta Eucaristía. Queremos con todo el respeto, con el amor profundo, acercarnos a la montaña alta, este altar que Dios prepara para nosotros.